Bienvenido a este corto repaso de lección que voy a dividir en 5 preguntas para que te puedan servir en el desarrollo de tu clase de escuela sabática para este sábado. El título es Posibilidades ilimitadas. Comencemos definiendo un talento de un don espiritual. Un talento es una habilidad con la cual una persona nace, ¿verdad? Es algo natural en la persona. No siempre ese talento y esa habilidad se emplea para bendecir a otros, ¿sí? Ahora, un don espiritual es cuando tienes una cualidad y una capacidad que Dios te da y que la usas para bendecir a otra persona o para ministrarla de alguna forma, de acuerdo a la capacidad que Dios te dio. Aún una persona que ha nacido con un talento y una habilidad, ¿sí?, natural, cuando se entrega a Jesús, el Espíritu Santo puede santificar esa habilidad y ese talento y entonces lo puede convertir en un don espiritual. Muy bien. Ahora, ¿para qué son los dones espirituales o los talentos y las habilidades que tiene el pueblo de Dios? Son básicamente para 2 propósitos. El primero, para nutrir y fortalecer la iglesia de Dios. Y número 2, para desarrollar una iglesia unificada, lista para cumplir la misión de Dios al mundo. Dicho esto, entonces te doy la primera pregunta para poder pensar, reflexionar y compartir con tu clase y poderla responder entre todos. ¿Cuáles son algunos talentos naturales que tienes y que por útiles y beneficiosos que sean en el entorno secular, también pueden ser una bendición para la iglesia? Por ejemplo, ¿tienes el talento, la habilidad de hablar varios idiomas? ¿Te has puesto a pensar si tú pudieses utilizar eso para bendecir a otra persona, para ministrar en la iglesia, para traducir un sermón, un mensaje, para traducir un seminario? Si tu talento o tu habilidad es ejecutar un instrumento, qué beneficioso sería para la iglesia y qué poderoso sería para la iglesia que puedas utilizar eso al servicio de Dios, ¿verdad? Y entonces se convierte eso en un don espiritual. Incluso si tu habilidad es peinar y a todas las chicas les gusta que tú les peines porque lo haces extraordinariamente, aún eso tú puedes utilizarlo al servicio de Dios y de su iglesia y del prójimo. Número 2. Vamos a diferenciar ahora los dones espirituales de los ministerios y de las actividades. Son 3 palabras, 3 términos que nos propuso también el autor de la lección. Número 1. Ya vimos que don espiritual es una cualidad, una capacidad que Dios te da y que Dios te imparte para que tú puedas servir con eficacia. Número 2. Un ministerio es el área general en la cual tú puedes expresar tus dones. Y número 3. Las actividades son los eventos específicos que te permiten usar el don que Dios te dio. Esa es la diferencia entre un don espiritual, un ministerio y una actividad. Son 3 que deben estar unidos para que sea eficaz, ¿verdad?, al servicio del Señor. Entonces, esto nos lleva a la pregunta número 2. Es esta: ¿cómo puedes mejorar esos dones que tienes para el servicio de Dios? ¿O no los puedes mejorar? ¿Te basta con quedarte como estás? ¿Sabías que puedes mejorar y desarrollar esos dones que tienes? ¿Cómo lo puedes hacer? Recuerda, los dones espirituales no vienen ya desarrollados. Es nuestra responsabilidad desarrollarlos a medida que el Espíritu Santo te capacita e impresiona tu corazón. Muy bien. Número 3. Pregunta número 3. Para hacer la pregunta 3 tengo que mencionarte algo importante. Vamos a ver. Recuérdate cuán diferentes eran las personalidades y los caracteres de los discípulos de Jesús. El autor de la lección nos habló de Mateo, de Andrés, de Juan, de Pedro. Cuán diferentes eran ellos, solo por decir 4, por no decir los 12. Eran diferentes personalidades, trasfondos, culturas, incluso idiomas. Y eso, en vez de debilitar a la iglesia, ¿sí?, la edificó y la fortaleció. Por lo tanto, todos en nuestra iglesia, hermanos, tenemos diferentes temperamentos, personalidades, caracteres, y eso, en vez de perjudicar a la iglesia, debe fortalecerla. No importa cuán talentoso seas,
¿cuáles son las cosas en las que no eres muy bueno y que otros sí lo son? Esa es la pregunta número 3. Sin importar cuán talentoso seas, hay algo que tú no puedes hacer bien y que hay otro que sí lo puede hacer. La pregunta de diálogo hoy es, entonces, ¿cuáles son esas habilidades que tú no tienes, esos dones que tú no tienes, pero que otros sí lo tienen? Y de esa manera, entonces, se complementan, nos complementamos entre los discípulos de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, predicando, dando un estudio bíblico, cantando, sonriendo, enseñando, siendo amigable, hablando, ayudando, con la tecnología, traduciendo. Son diferentes dones, habilidades, talentos que no todos tenemos, pero otros sí lo tienen. Muy bien. Número 3. Cuando Jesús se bautizó, recibió el Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó aquel sermón, se bautizaron 3,000 y recibieron el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo calificó a las personas para poder desarrollar y obtener sus dones. La pregunta que yo te tengo es, ¿ya descubriste el don del Espíritu Santo que está en ti? Comparte con tu clase. ¿Ya descubriste el don espiritual que está en ti? Si ya lo descubriste, ¿puedes decir cuál es ese don que tienes? Número siguiente, si ya descubriste ese don que tienes y ya sabes cuál es, ¿lo estás poniendo al servicio de tu iglesia, de tus hermanos, de tus vecinos, de tu prójimo? Recuerda, todos tenemos un don de Dios. Usarlo es un privilegio, pero también es un deber. Esa es la pregunta número 3. Vamos con la 4. La pregunta 4 está basada sobre la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. La preocupación del amo, ¿verdad?, dueño de los talentos, no era quién tenía talentos superiores o inferiores. No era cuántos talentos se le dieron a uno o cuántos talentos se le dieron al otro. La preocupación de él era qué es lo que la persona hizo con ese talento que se le dio. El siervo infiel al que se le dio solo uno y que lo enterró y lo escondió, ese siervo infiel desperdició la oportunidad de servir. Y como desperdició esa oportunidad de servir, perdió la capacidad de servir. Muy peligroso no utilizar nuestros talentos al servicio del Señor, porque al no utilizarlos, los perdemos. Y de esa manera perderíamos la capacidad de servir. Eso nos conduce a la siguiente pregunta y a la última. ¿Cómo los dones de otro miembro de iglesia o de otra persona han sido de bendición para ti? Piensa ahora en esto. ¿He sido yo beneficiado del don espiritual de otra persona en mi vida? Comparte esa experiencia con tu clase. Bien, hermanos y amigos, que Dios les bendiga y nos ayude a participar de las grandes oportunidades y las posibilidades ilimitadas que hay cuando dispongamos en nuestro corazón servir a Dios con nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, sometidos al poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente repaso de lección.